quiero pedirle a los que están atrás que se pasen por favor para adelante. Quiero tenerlos en las primeras 6 bancas aquí. Y quiero que también tengan lápiz y papel en la mano para ir tomando nota, hermanos, para que sean cosas que ustedes las retengan y las apliquen en sus vidas. Estuvimos diciendo como oración nuestra este versículo de 2 Reyes 2:9, cuando Eliseo le dice a Elías que eso es lo que él quiere. Dice: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Obviamente está hablando del Espíritu Santo, que es el que está en Elías y que es el que le da el poder para hacer todas las señales y milagros que hacía Elías. Y cuando Elías le pregunta: ¿qué es lo que quieres de mí?, él le dice esto: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Vamos a ir todos a Isaías 49 rápidamente. Isaías 49, 1-3. Óyeme cosas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Estábamos viendo el significado de esto con relación al tema de cómo obtener la doble porción del Espíritu de Dios. Vemos que primeramente la persona es llamada por el Señor. Todo hijo de Dios tiene un llamado, pero no todo el mundo lo responde. Por un lado está la voluntad de Dios de que la persona le sirva, y por otro lado está la voluntad del hombre, si va a obedecer a ese llamado. Pero vemos aquí que en el caso de Isaías, dice que desde el vientre de su madre, Dios lo había escogido y lo había llamado. Y dice: puso mi boca como espada aguda. Hace un momento estuvimos usando nuestras bocas como espada, proclamando la palabra de Dios con autoridad para quebrantar las fortalezas del enemigo. Entonces Dios nos aparta, nos llama y nos aparta, y luego pone su palabra en nuestra boca. Pero para que su palabra pueda estar en nuestra boca, nosotros tenemos un trabajo que hacer. Porque no es que Dios nos va a meter eso, sino nosotros tenemos que estudiar la palabra, tenemos que comerla, tenemos que digerirla, tenemos que meterla dentro de nosotros, para que de esa palabra que está dentro, luego el Espíritu Santo pueda sacar cuando Él nos trae palabra viva. Dice también: me cubrió con la sombra de su mano. Sabemos que los que son llamados y apartados, Dios los cubre, Dios los protege, Dios los guarda. Eso no significa que no va a venir ataque contra ellos. Lo que significa es que si viene algo, es con permiso de Dios, para prueba, para fortalecimiento, para crecimiento. Pero una vez que una persona pertenece al Señor, Dios, la mano de Dios está sobre ella. Dice luego: y me puso por saeta bruñida. O sea que Dios nos pule, nos forma, nos hace, nos convierte en una flecha puntiaguda, en una flecha que vaya a dar directo al blanco cuando Él la va a usar. Ese proceso donde somos pulidos, eso duele, hermano, es doloroso, es un proceso lento y difícil, pero es la
Porque nosotros no nacemos con esa forma de saeta bruñida, sino que Dios tiene un trabajo que hacer en nosotros para pulirnos y para que el día que Él nos vaya a usar contra el enemigo, vamos a dar justo en el blanco. Dice también, me guardó en su aljaba. Una vez que Él formó esa flecha, la mete ahí donde guardan las flechas. ¿Qué quiere decir eso? El proceso de pulido, digamos así, es un proceso que desgasta. Entonces Dios va a dar un tiempo de reposo, un tiempo de descansar a esa persona antes del día en que Él ya va a recibir la doble porción del Espíritu de Dios para darle justo al diablo. Cuando Dios, antes de usar a una persona poderosamente, le va a dar un reposo, le va a dar un descanso para que esté con todas sus energías para hacer ese trabajo poderoso que el Señor lo ha llamado a hacer. Luego dice, mi siervo eres, oh Israel. Entonces, cuando ya Dios lo va a usar como siervo, Él lo toma y lo usa como esa flecha y le da al diablo. Y luego dice, en ti me gloriaré. Porque la gloria no va a ser para usted, la gloria va a ser para Dios. Porque Él es el que lo apartó, Él es el que lo entrenó, Él es el que lo cubrió, Él es el que lo pulió, Él le dio el reposo y luego Él dice cuándo ha llegado el momento para ser usado. Pero para ser usado, para glorificarlo a Él, no para glorificarse usted mismo. Vamos ahora a 1 Reyes 19, del 15 al 21. 1 Reyes 19, 15 al 21. Aquí vamos a leer sobre el llamamiento de Eliseo. Y vamos a ver características de Eliseo. ¿Por qué Dios se fijó en Eliseo? ¿Qué cualidades tenía él que nosotros debemos tener si queremos recibir esa doble porción de la unción del Espíritu de Dios? Comencemos en el 15. Estas son palabras que le dio Dios a Elías. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel de Ola, ungirás para que sea profeta en su lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y le dijo también el Señor, y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Vemos entonces que Dios es el que decide quién va a ser profeta. Dios le dice a Elías, ahora me vas a ungir a Eliseo, para que cuando yo te lleve a ti, este va a quedar en su lugar. Y vemos que, ¿qué características vemos en esos versículos de Eliseo? Donde dice, el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Vemos que Eliseo entonces sabe usar la espada. Eliseo es un guerrero, porque dice, si se le escapa a los otros dos, a Eliseo no se le va a escapar. Estamos hablando de alguien que sabe luchar, que es un guerrero y que pelea con la espada.
Vamos ahora al verso 19. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces se va Elías y busca a Eliseo. ¿Y a dónde lo encuentra? Descansando, echado ahí. ¿Cómo lo encuentra? Está trabajando duro en el campo. Dice que él estaba ahí arando y que había yunta y que él tenía la última. Si ustedes recuerdan la historia, acababa de llover por primera vez en 3 años que hubo de sequía. ¿Se imaginan cómo puede haber sido ese aguacero? ¿Se imaginan cómo estaría la tierra? Era barro lo que había ahí. Y él estaba con yuntas delante de él, todas echando barro para atrás. ¿Cómo creen que estaba Eliseo? Totalmente cubierto de barro, me imagino yo. Estaba trabajando duro, estaba cubierto de barro y estaba de último haciendo un trabajo duro. Entonces en ese momento, en la última parte del 19, así como estaba todo untado de barro trabajando en el campo, llega Elías y le pone su manto. Y eso significaba que él estaba pasando esa unción profética a él, el llamado a él. Lo cubrió con su manto. En el pueblo judío, ese manto representa como la personalidad de esa persona. Casi que todo lo que esa persona es y posee. Por eso hay tantos versos bíblicos de que Dios nos cubre bajo sus alas. O de que en el caso de Ruth, cuando ella se busca apoyo, también ella pide que sea cubierta con el manto. Lo que está diciendo es: ponme bajo tu protección y todo lo que es tuyo y todo lo que tú eres, ponlo a cubrirme. Entonces Elías está haciendo eso con Eliseo. Vemos entonces cuál fue la reacción de Eliseo. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. Él no sabía probablemente muy bien ni lo que estaba pasando. Él estaba trabajando duro en el campo. Y llega Elías y lo cubre con su manto. Y ya me imagino él quitándose ahí el barro y qué es lo que está pasando. Llega y lo cubre con su manto. Y cuando él entiende, y luego Elías comienza a caminar. Y él dice, se va corriendo detrás de Elías. Él no le dice, espérese Elías, déjeme pensarlo, déjeme ver qué hago, no tengo que ver qué es esto. No, dice que él se va corriendo. Entonces él recibe el llamado, él responde inmediatamente. Él no da excusas ni da tiempo. Se va corriendo, pero le hizo una petición, pero vean que él no se quedó parado. Él de una vez corrió detrás de Elías. Y donde iba corriendo le dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? O sea, le está dando a entender, bueno, tienes un poquito de tiempo todavía. Lo que estoy dando es la señal de que estás escogido como profeta. Pero si tú quieres ir a despedirte de tu familia, está bien honrar a los padres. Hay una pequeña diferencia aquí con el caso cuando Jesús llamó a sus discípulos. ¿Se acuerdan? Que llamó a unos que acababa de morir su padre y le dijo, permítenos ir a enterrar a nuestro padre. ¿Qué le dijo Jesús? Deja que los muertos entierren a los muertos. Hay una diferencia muy importante aquí. El padre de esos apóstoles, de esos discípulos, estaba muerto ya. O sea, ya fue
ya es otra cosa. En este caso, los padres de Eliseo estaban vivos y debemos honrar a nuestros padres. Ahora, si Elías le hubiera dicho, no, sígueme ya, vemos que Eliseo lo hubiera hecho porque la reacción de él fue instantánea, él no lo pensó. Pero como Elías le dijo, hay tiempo, ¿verdad? O sea, yo no te estoy diciendo que es ya. Entonces, él volvió, pero él primero dio ese paso de correr hacia él. Fue inmediata su reacción, como fue inmediata la reacción de cada uno de los discípulos que Jesús llamó. Que dice la palabra que ellos, dejando sus redes al instante, siguieron a Jesús. Y así vemos varios ejemplos de cómo el seguimiento tiene que ser instantáneo. Dios busca personas decisivas, no personas que le den vuelta al asunto. Hermano, si Dios le hace un llamado de servirle, no se atreva a decirle, bueno, Señor, después. Él es el soberano. Su reacción tiene que ser al instante, como lo hicieron los discípulos, como lo hizo Eliseo. Al instante, en el momento que sintió el llamado, corrió tras Elías. Y así tiene que ser la persona que espera recibir la doble porción del Espíritu de Dios. Una persona decidida, comprometida con Dios, de seguirle en el momento mismo que recibe el llamado. No le da largas al asunto, no deja que la confusión venga, no deja que la duda venga, ni la incredulidad. Sigue al instante. Y por eso es que esas personas reciben la doble porción del Espíritu de Dios, por esa cualidad también. Luego dice, te ruego que me dejes prestar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, que te he hecho yo. O sea, le da permiso. Y se volvió entonces Eliseo, y tomó un par de bueyes, y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Si usted llega a una isla desierta en un barco y usted quema el barco, ¿qué es lo que usted está haciendo? Usted está dando un paso totalmente determinante, porque usted sabe que ya no tiene cómo volver. Si usted quema el barco, no tiene cómo volver. Si él lo que estaba haciendo, trabajando con el arado, él mata a esos bueyes y quema eso, ¿qué está haciendo? Está diciendo, muero al pasado. Todo lo que yo estaba trabajando antes se acabó. Aquí mato los bueyes, aquí quemo el arado, aquí se acabó y yo sigo adelante al Señor. Así tiene que ser la vida del que quiere recibir esa doble porción del Espíritu de Dios. Dispuesto a dejar morir ese pasado y a cortar todo lo que podía hacer unión con ese pasado, todo lo que podía amarrarme, a jalarme hacia ese pasado de nuevo en algún otro momento. Él fue decisivo, mató los bueyes, quemó el arado, le dio la carne y ahí se despidió de todos. Él sabía que de ahí en adelante él no iba a dar un paso atrás. De ahí en adelante él iba a estar siguiendo a Elías y ya su vida iba a ser totalmente diferente. Después, dice, se levantó y fue tras Elías y le servía. Le servía. Él sabía que si estaba siendo llamado tenía que servir primero. La persona que quiere recibir la doble porción del Espíritu de Dios tiene que ser siervo. Tiene que estar dispuesto a servir primero, en lo que sea, y a entrenarse junto con esa persona que lo va a entrenar. Y servir a esa persona, y serle leal a esa persona y andar con esa persona, hasta que llegue el momento en que sea él puesto en el lugar del otro. Vamos a pasar ahora a Segunda Reyes 2. Segunda Reyes 2.
En el versículo 1, vamos a comenzar a leer. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Vemos que Elías recibe entonces revelación de Dios, de que él no va a morir, de que él va a ser llevado vivo en un torbellino al cielo. Y entonces él en ese momento venía con Eliseo y venía de Gilgal. Cada uno de estas ciudades tiene un significado. Todas las cosas que están en la Biblia, hermanos, no están ahí por casualidad. No hay detalles que no son importantes en la palabra. Todo lo que está en el Antiguo Testamento es sombra de lo que viene en el Nuevo Testamento. Lo del Antiguo Testamento es la sombra, lo del Nuevo Testamento es la realidad, es lo real. Todo lo que tiene, muchas cosas en el Antiguo Testamento son tipo de lo que viene en el Nuevo. Elías es tipo de Jesús. Y hay otros, por ejemplo, Jonás, que fue puesto en la ballena 3 días, igual que Jesús iba a entrar en la tierra 3 días. O sea, hay muchas cosas, personas que son tipo de Jesús, o sea, como un precursor, como anunciando al mundo lo que va a venir después. Pero lo del antiguo es la sombra y lo del nuevo es lo real, lo genuino. Entonces vamos a ver que Eliseo, así como Elías es tipo de Jesús, Eliseo en la Biblia es tipo de los creyentes, tipo de los hijos de Dios que somos nosotros en esta época. Vamos a ver primero Reyes 18:43 para ver una cualidad que se me está quedando por fuera. Primera Reyes 18:43. Esto era en el tiempo que Elías estaba orando para que Dios de nuevo trajera la lluvia. Dice, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Lo único que quiero hacer notar de ahí es que ahí Elías tenía un criado, no era Eliseo, era otro criado. Y dijo a su criado, en ese tiempo Eliseo no había aparecido todavía para Elías. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que Elías tenía varios criados, Eliseo no era el único. Y la persona que quiere en algún momento de su vida obtener esa doble porción del Espíritu de Dios, tiene que estar dispuesto a ser uno de varios o uno de muchos en alguna época, hasta que llegue el momento en que Dios lo levante y lo exalte dentro de un ministerio. Pero primero tiene que ser siervo y tiene que estar contento con ser uno de muchos y no necesariamente ser el que más resalta, sino que es parte de la formación que Dios le da. Gilgal. Veamos Josué 5:10. Pueden guardar esta parte porque vamos a volver ahorita a Segunda Reyes 2. Josué 5:10. Dice, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Estamos en la época en que el pueblo de Dios está todavía caminando hacia el lugar donde Dios los va a establecer permanentemente. Ya entraron
y llegaron a Gilgal, y dice que acamparon en Gilgal, y ahí celebraron la Pascua. Al otro día de la Pascua, comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura. Y vean qué interesante, y en el mismo día espigas nuevas, tostadas. Y el maná cesó. El día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Fue en Gilgal donde se acabó el maná. En Gilgal ellos llegaron y comieron de la tierra ya, porque recuerdan que Dios nos había estado alimentando sobrenaturalmente con el maná, el alimento del cielo, el alimento de Dios. Al llegar a Gilgal, ellos comieron ya del fruto de la tierra y al hacer eso, el maná nunca más regresó. ¿Qué nos habla eso? Espiritualmente, ¿qué es el maná para nosotros? Es el alimento de Dios, el alimento que no puede ser viejo, porque recuerdan qué pasaba con el maná. Lo recogían ese día y no podían almacenar, porque si almacenaban, se llenaba de gusanos, se podría. O sea que el maná tiene que recogerse cada día. Es lo mismo. Cada alimento espiritual que vamos a recibir de Dios tiene que ser fresco cada día. No podemos contentarnos con el maná que recibimos ni hace un año, ni hace 10 años, ni siquiera hace un día. El maná tiene que ser diario, tiene que ser fresco, porque si no se pudre y ya no sirve. Entonces, ¿qué representa Gilgal? Gilgal representa la experiencia religiosa, vacía, ritualista. No hay maná fresco, no hay maná que caiga diario, no hay alimento de Dios que venga diariamente a llenarnos y a traernos revelación nueva y fresca cada día, sino que está lo viejo ahí, está lo viejo. Pero nosotros, si andamos buscando recibir la doble porción del Espíritu de Dios, no podemos contentarnos con el alimento viejo. Tenemos que estar recibiendo cada día. El maná tiene que ser fresco cada día. Entonces Gilgal representa la experiencia religiosa, o sea, la experiencia de religiosidad, lo que llamamos religiosidad, no espiritualidad, sino religiosidad. Entonces, vemos que ahí, volviendo a lo que estábamos en Segunda Reyes, dice que el primer lugar donde llegaron es precisamente a Gilgal. Venían de Gilgal. Elías venía con Eliseo de Gilgal. Toda persona que va a recibir la doble porción del Espíritu de Dios tiene que pasar por Gilgal. Tiene que pasar por esa experiencia. ¿Por qué? Dios lo permite para ver si usted se va a quedar ahí o si usted va a decidir avanzar, como hizo Eliseo, que dijo: yo ahí no me quedo, yo quiero más, yo quiero maná, yo quiero lo fresco, yo no me quedo en Gilgal. Gilgal es religiosidad, Gilgal es rutina religiosa, ritualismo, es lo vacío de la religión, son prácticas de legalismo, de idolatría, de lo que usted quiera, es conformismo religioso. Y mucha gente está en Gilgal, muchos cristianos están en Gilgal, en iglesias donde no hay maná realmente,
donde se están recibiendo un alimento un poco antiguo, y por eso el maná ha cesado. Por eso ya no están recibiendo la revelación nueva, porque ya no creen. Ya no creen en la profecía, no creen en lo nuevo que Dios va trayendo. No creen en esas partes de la Biblia que dice que Dios va a ir trayendo nuevas cosas. Pero ellos no creen ya. Entonces lo que están es haciendo prácticas religiosas vacías. Y se han quedado en Gilgal y no han avanzado. Y ahí están estancados. Todos nosotros pasamos por esa etapa. Pero en algún momento Dios nos llama a una experiencia espiritual más profunda con Él, donde día a día vamos recibiendo revelación de Él. Y no nos contentamos con lo viejo, con el alimento viejo, que ya no puede beneficiarnos. En Gilgal, lo que hace la gente es dar vueltas en círculos, no avanzan, se quedan dando vueltas y vueltas religiosas, pero no están avanzando. Están igual ahora que hace 10 años. Y así conocemos a muchos cristianos, que su vida religiosa estancada los tiene exactamente igual, no se transforman, ellos no cambian, no avanzan, no reciben más dones, no reciben más poder, sino que están dando vueltas religiosas en Gilgal, pero no están progresando, no van avanzando. Dice el verso 2, y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Elías dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Ahí fue puesto a prueba él. Quédate aquí en Gilgal, quédate en esta experiencia religiosa muerta donde no hay maná. Y él dijo, no me interesa, yo voy contigo, Elías, yo voy contigo, no me interesa quedarme aquí. En Gilgal no está la doble porción del Espíritu de Dios. En Gilgal hay religiosidad, pero eso a mí no me interesa. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. O sea, Elías no era el único que sabía que él iba a ser arrebatado. Los otros profetas lo sabían también. Y vean que había otros profetas. No es que Eliseo era el único, había otros profetas, había escuelas de profetas en ese tiempo. Y ellos sabían también. Pero Eliseo les dice, callad, yo lo sé. O sea que Eliseo también sabía lo que iba a suceder. Y él no se iba a perder la bendición. Vamos a buscar Génesis 28. En el verso 10. Ahí es donde Dios se aparece a Jacob. Dice, salió pues Jacob de Beer-seba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto en ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia.
como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Puso un montón de condiciones para que Jehová fuera su Dios. Y esta piedra me he puesto por señal. Será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces, ¿qué es este lugar, Betel? Dice que es casa de Dios y puerta del cielo. Pero ¿qué fue lo que pasó ahí? Es un lugar de encuentro con Dios. Es una experiencia donde usted se encuentra personalmente con Dios. Donde Dios le habla a usted, nada más a usted. Eso es Betel. Pero ahí también es un lugar de decisiones. Ahí tomó la decisión más importante de su vida Jacob, porque dijo, ahí fue donde hizo el pacto con Dios. Él entró en ese pacto y le dijo: si tú haces esas cosas, tú vas a ser mi Dios. Yo voy a creer en ti porque veré que realmente hay poder en ti para cumplir tus cosas, tus promesas. Entonces, Betel es un lugar donde usted tiene un encuentro personal con Dios, un encuentro directo con Dios, y donde usted hace decisiones determinantes para su vida, donde usted lucha incluso con Dios y con usted mismo, hasta llegar a una decisión de dónde va a estar usted y qué es lo que va a hacer usted con su vida. Todo siervo de Dios que quiera obtener la doble porción del Espíritu de Dios tiene que pasar primero por Gilgal, la experiencia religiosa vacía, donde no hay maná. Esto viene, hermanos, después. Por eso hablamos, y en Apocalipsis vemos cuando Dios reclama a esta iglesia que ha dejado su primer amor. ¿Qué fue lo que le dijo? Que eso era lo que tenía, contra el que ha dejado su primer amor. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a Cristo, tenemos esa experiencia personal con Él, lo conocemos por primera vez y sentimos un gran amor por Él y nos entregamos a Él y andamos como en las nubes por esa experiencia.
Pero llega el momento en donde hay que volver a poner los pies en la tierra y ahí es donde mucha gente se enfría y pierde el primer amor porque están buscando más que nada algo emocional, algo que los mantiene llenos emocionalmente. Y no todo es emocional, hermanos. Las emociones son parte de nuestra relación con Dios, pero no es lo más importante. Hay otras cosas que tienen que ser primordiales. Entonces, ahí viene esa etapa donde la persona se enfría. Esa etapa de enfriamiento es Gilgal. Gilgal, donde usted se enfría, donde usted se amolda, donde se conforma a una práctica religiosa vacía. Es muy cómodo ahí, por eso mucha gente decide quedarse en Gilgal, porque ahí es cómodo, ahí no hay lucha, ahí no hay problema, porque ahí como usted no está haciendo nada, tampoco el diablo se mete mucho con usted. Es muy cómodo estar en Gilgal, y por eso muchos deciden quedarse en Gilgal. Pero Eliseo no se quedó en Gilgal, fue a Betel, y en Betel es el lugar de experimentar a Dios en una forma más profunda y más personal. Y es el lugar en donde usted toma una decisión ya determinante en cuanto al rumbo de su vida y se compromete totalmente con Dios en lo que usted va a servirle. Hace pacto ya con Él, ya entendiendo más, porque cuando usted primero se entregó, no sabía mucho, no entendía muy bien lo que estaba haciendo. Pero en este segundo encuentro con Dios, en Betel, ya usted sabe más de lo que se trata, ya usted sabe el precio que hay que pagar para seguir a ese Dios en esa medida. Y eso es Betel. Y entonces avanzamos hacia Jericó, que ya dijimos que es el lugar entonces de lucha con el enemigo. Ok, verso 4. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. ¿Y qué es Jericó? ¿Qué fue lo que sucedió en Jericó? ¿Qué recordamos que sucedió importante en Jericó? Cayeron los muros. ¿Y cómo fue que peleó el pueblo de Israel? Con alabanza. Ellos marcharon alabando al Señor y el Señor botó los muros. En Jericó hay enfrentamiento con el enemigo. Hay muchas armas. En Jericó se luchó con alabanza, se luchó con obediencia, porque Dios mandó a hacer algo que parecía un poco loco, que era dar vueltas a ese lugar. Pero ellos obedecieron. Entonces se lucha con obediencia, con alabanza, recibiendo revelación y creyéndola. Se lucha con fe. Se lucha contra el enemigo. Y Dios lucha con usted, ayudándolo. Eso es Jericó. Pero aún ahí no se quedó Eliseo. Por hoy vamos a quedar aquí. Si usted quiere terminar, tiene que venir la próxima. Vamos a hacer un breve repaso para los que hoy están por primera vez. Tenemos 2 domingos ya de estar estudiando el tema cómo obtener la doble porción del Espíritu de Dios, basado en la vida de Eliseo. Estamos comenzando entonces con Primera Reyes 19. Vamos a volver un poquito atrás y voy a leer esto rápidamente. Ya sería repaso para que nos ubiquemos lo que estamos haciendo. Vamos a comenzar en el 15, lo que el Señor le dice a Elías. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria.
A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safán, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Vemos aquí entonces el llamamiento, o sea, Dios es el que escoge al profeta. Dios manda a Elías a ungir a Eliseo como profeta en su lugar, porque ya Dios tenía planes de llevarse a Elías. Vemos que Eliseo era un guerrero, porque veamos los versículos 17 y 18. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Estábamos viendo las características que tiene que tener la persona para recibir esa doble porción del Espíritu de Dios. Uno es llamado por Dios, apartado por Dios, escogido por Dios. El segundo tiene que ser una persona dispuesta a guerrear. Aquí habla que si se le escapaba a los otros dos, a Eliseo sí que no se le iba a escapar. Eso nos habla de la personalidad de Eliseo. Luego pasamos al verso 19. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Aquí vemos que Dios no se topó con Eliseo, ni Elías tampoco en el momento de irlo a llamar y a ungir. No se lo topó sentado, descansando. Se lo topó trabajando duro en el campo. Y esta es otra característica de la persona que realmente quiere servir a Dios con el poder del Espíritu Santo. Una persona trabajadora. Una persona perezosa no puede pretender que va a obtener la doble porción del Espíritu de Dios, porque eso es algo que Dios reserva para las personas que van a trabajar duramente para Él. Vemos que estaba arando con 12 yuntas delante de Él, o sea que Él tenía la última. Eso también nos habla de algo, la necesidad que tiene el siervo de no estar empujándose Él hacia adelante, sino que Él estaba de último. Y como vimos, acababa de llover por primera vez en 3 años. Se imaginan que la tierra estaba totalmente embarrialada y él estaba con 12 yuntas delante de él. Él probablemente estaba bien lleno de barro. Aún así llegó Elías y le puso su manto y le comunicó el llamamiento de Dios. ¿Sabe por qué Dios así es como nos llama? Llenos de barro, ¿no es así? Dios no nos llama cuando ya estamos limpios. Dios nos escoge cuando estamos ahí en el barro, llenos de barro, porque a Dios le gusta limpiarnos. Dios no nos escoge porque estamos limpios, sino que nos limpia porque nos escoge, precisamente. Vamos a continuar aquí, en el verso 20. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Vean que en el momento en que Elías lo llama, él dice que él se va corriendo, o sea que hay una respuesta inmediata. Él no le da largas al asunto, él no dice, bueno, espérese para pensar lo que va a significar esto, nada. En el momento que él sintió ese manto, dice que él corrió detrás de Elías, le pidió permiso para ir a despedirse de sus padres, pero él primero corrió. Él no se quedó aquí diciendo, pero espérame, bueno, no, él corrió primero. Y luego Elías le dijo que sí, que podía ir a despedirse de sus padres. Entonces vemos que es una persona también que honra a sus padres. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? O sea que sí le da permiso. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. ¿Qué fue lo que hizo Eliseo? Mató los bueyes y quemó el arado. ¿Qué es lo que estaba significando eso? Obviamente él estaba cortando con ese pasado. Él antes estaba dedicado a arar, estaba arando con ese arado y con esos bueyes. Él mató los bueyes, quemó el arado. En otras palabras, él estaba diciendo, hasta aquí llegó esta vida pasada. De aquí en adelante, Señor, yo te serviré, y para asegurarme estoy quemando esto. Me estoy deshaciendo de todo lo que me ata el pasado. Jamás llegarás a tu mañana si tú no sueltas tu pasado primero.
Es muy importante eso, hermano, porque mucha gente no suelta el pasado y por eso no llega al mañana y no llega a la doble porción de la unción del Espíritu Santo, porque Dios necesita gente capaz de soltar el pasado y poner sus ojos adelante, como dice la palabra, olvidando ciertamente lo que está atrás. Fijo la meta hacia adelante, los ojos hacia lo que hay que hacer por delante. Y el pasado lo quemamos y lo comemos, como hizo Eliseo con esa yunta. Y dice que después se levantó y fue tras Elías y le servía. Él fue a servir a Elías y fue uno de otros siervos, porque la Biblia en otras partes habla de otros siervos que tuvo Elías. O sea que la persona que desea tener esa doble función del Espíritu de Dios, para repasar, tiene que ser escogida por Dios, llamada y apartada por Dios para esto. Ustedes ven que ya Eliseo no sigue el mismo tipo de vida. Él corta con eso y de ahí en adelante está apartado para Dios, para trabajar para Dios. Vamos a buscar Isaías 49, 1 al 3, siempre repasando rápidamente porque hoy quiero avanzar más en el tema. Isaías 49, 1 a 3 tiene que ver con esto que estamos hablando, lo mismo, cómo ser realmente ese siervo de Dios con poder. Dice: oídme cosas y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Vemos ahí el llamamiento de Dios, desde el vientre. Dios nos llama desde el vientre, hermanos. Y puso mi boca como espada aguda, o sea, pone su palabra en nuestra boca como una espada. Luego dice, me cubrió con la sombra de su mano. Hay cobertura para la persona que va a trabajar para Dios. Y de ahí en adelante, únicamente si la mano de Dios se mueve, puede llegar algo a ese siervo, porque hay una protección prometida. Dice, y me puso por saeta bruñida. Ninguno de nosotros nace con la forma de saeta bruñida, sino que Dios nos tiene que moldear y dar esa forma. Nos tiene que dar forma de flecha, una flecha puntiaguda. ¿Para qué se usan las flechas? Para disparar contra el enemigo. Y eso es lo que Dios hace en nuestra vida, nos convierte en saeta bruñida. Y como ese proceso de pulirnos para convertirnos en saeta bruñida es un proceso difícil, que duele incluso. Dice, luego me guardó en su aljaba. Hay un periodo de descanso, de reposo, antes de que Dios saque esa flecha y la dispare justo contra el enemigo. Está todo bien pensado en el plan de Dios. Y luego dice, mi siervo eres tú, Israel, porque en ti me gloriaré. O sea, cuando Dios ya nos usa para darle en el blanco al enemigo, Él es el que es glorificado. Y este es el proceso del siervo de Dios. Vimos también en Ezequiel cuando el Señor le da a comer el rollo, o sea, la palabra de Dios, a comer para que llegue a ser parte de él, que la tenga en su boca. Y este proceso nos toca a nosotros. El Señor nos da su palabra, ¿cierto? Pero hay un proceso en el que nosotros tenemos que alimentarnos de esa palabra. Si no, el Espíritu Santo no va a tener de dónde echar mano, porque nosotros no hemos llenado ahí la memoria con su palabra. Entonces, ser escogido por Dios, Dios llena nuestra boca con su palabra para que sea como una espada, nos cubre, nos moldea, nos convierte en una flecha, nos guarda, nos da un reposo y luego en el tiempo de Él nos saca y nos usa poderosamente contra el enemigo. Vamos a ver entonces las cualidades de Eliseo. Vimos entonces que era guerrero, vimos que si a los otros dos se les iba a zafar, a Eliseo no se le iba a zafar. Eliseo dice, él sí los va a matar. Segundo, era muy trabajador, araba con 12 yuntas, estaba al final, no al principio, estaba al final, recibiendo todo el barro de las otras yuntas. Segundo, estaba cubierto de barro. Y eso es algo que a Dios no le importa, así es como Él nos llama precisamente. Elías le echó el manto, estando él sucio, estando él lleno de eso. Pero es que Dios así es como nos llama y Él nos limpia. Dice en Ezequiel 16:9, te lavé con agua
y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. O sea, ese proceso de purificación es a Dios que le toca, pero nosotros tenemos que colaborar con Él. En Isaías 6:5 también es la reacción de Isaías cuando él ve la visión de Dios en el trono, la majestuosidad. Él se siente y dice, ay de mí que soy hombre de labios inmundos. O sea, él siente esa inmundicia en él. Pero a Dios eso no le importa. Igual lo escogió, igual lo usó y lo capacitó. Como dijimos, Dios nos escoge, no estando limpios, sino que Él nos limpia porque nos escoge. En Malaquías 3:2 Él habla de que Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Dice que Él se sienta a pulirnos y a limpiarnos. Ese es el trabajo de Dios. No es algo que podamos hacer por nosotros mismos. Y el resultado de eso, según Malaquías 3:3, el pueblo le trae ofrenda porque los limpió y los afinó. O sea, hay una respuesta del pueblo que es purificado y limpiado, de agradecimiento y de entrega hacia el Señor. Dios, y esto para los que están tomando los apuntes para tenerlos completos, quiero que escriban esto: Dios no escoge gente ya equipada, sino que Dios equipa al que escoge. Dios no escoge gente ya equipada, sino que Él equipa al que escoge. ¿Eres tú escogido de Dios? Él te está equipando entonces, porque Él va a hacer ese trabajo. Si Él te llama y tú respondes, tú vas a ser equipado, aunque en este momento no te sientas equipado. En 1 Reyes 19, verso 20, vemos que es decidido Eliseo, porque tiene una respuesta inmediata. Apenas tenía de por el manto, él corre, es decidido, un llamado inmediato a la respuesta de Dios. Dejando los bueyes, corrió tras Elías. Es respetuoso de los padres. Esto es distinto del pasaje donde en Mateo Jesús llama a esos discípulos que habían perdido a su padre y querían ir a enterrar a su padre, y Jesús les dijo, no, deja que los muertos entierren a los muertos. Pero en este caso el padre ya estaba muerto, entonces no tenía mucha importancia. En este otro caso los padres estaban vivos, así era. No es que nuestro Señor no quiera, honra a nuestros padres. En este caso Jesús dijo, aquí hay algo más importante, porque aquí está la vida y él ya murió, así que sígueme ahora. Pero en el caso de Eliseo, Elías sí le dijo, ve, le dio permiso. Y entonces una persona respetuosa de sus padres le da honor y honra a ellos. Cortó con el pasado. Una persona capaz de cortar con ese pasado también fue. Olvidando lo que queda atrás, dice Filipenses 3:13. Y luego, en el verso 21, vemos que es un servidor, dispuesto a servir y a esperar el tiempo que le toca a él para ser puesto en alto, para ser exaltado por el Señor, pero no se exalta él mismo. Ok, eso como repaso. Ahora vamos a ir a Segunda Reyes 2. Segunda Reyes 2. Vamos al versículo 1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal.
atención al recorrido que hace Eliseo para llegar a obtener la doble porción del Espíritu de Dios. Cada uno de estos lugares tiene un simbolismo. Y recalcábamos la vez anterior que todo lo que hay en el Antiguo Testamento es sombra y precursor de lo que viene en el Nuevo. El Antiguo es la sombra, el Nuevo es la sustancia real. Entonces, muchos detalles del Antiguo Testamento señalan a otra cosa en forma profética. Vemos el recorrido. Dice que van a Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Pero Eliseo, ahí vemos otra cualidad de él, es perseverante. Por más que Elías trató de sacudírselo y quédate aquí, y ahora iba allá y quédate allá, nada. Eliseo se le pega y dice, no, yo no me despego porque yo quiero esa doble porción del Espíritu. Y esa característica tiene que tener la persona que quiere eso. Tiene que ser perseverante y decir, no aflojo hasta que tenga lo que ando buscando. Entonces, vamos a leer rápidamente en Josué 5, pueden guardar el campo ahí en 2 Reyes, vamos a volver ahí. Josué 5 del 10 al 12. Esto es algo que sucedió en Gilgal. Vamos a ver unas cosas que sucedieron en Gilgal. A ver qué es lo que quiere decir Gilgal y quedarse en Gilgal y no quedarse en Gilgal. 5, 10 al 12. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. ¿Qué fue lo que pasó en Gilgal? En Gilgal cesó el maná. Ya no había alimento nuevo, fresco, sobrenatural, divino de parte de Dios. Se acabó. Apenas ellos comenzaron a comer el fruto de la tierra, en Gilgal el maná cesó. Esto lo podemos entender en el mundo espiritual, porque Dios, pues en lo físico era necesario, ya que el pueblo de Dios comenzara a comer del fruto de la tierra, pero en lo espiritual, Dios no desea que nos conformemos con ese fruto. Él quiere que nosotros, que nuestros espíritus se alimenten siempre del maná, el maná diario, que viene solo para ese día y que no se puede recoger porque se pudre. Un maná, un alimento espiritual nuevo cada día. En Gilgal eso cesó. Por eso decíamos que Gilgal es religiosidad. Es rutina religiosa, es religión sin poder. Eso es Gilgal. Y hay muchas personas, muchos cristianos conformados a este mundo. Muchas personas en Gilgal que así como nos les dijeron, como Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí en Gilgal. Muchos cristianos se quedaron en Gilgal. ¿Saben por qué? Porque en Gilgal la vida es muy cómoda. En Gilgal no hay lucha espiritual. No hay poder, hay palabra, pero no es del maná, no es la palabra que viene por revelación para este día, para estos tiempos. ¿Entiende? Es religiosidad. Y hay mucha gente dando vueltas en círculos en Gilgal, conformados a recibir ya no el maná, sino que el alimento que sí se puede almacenar por años, un alimento viejo. No el maná fresco de cada día.
Y Eliseo escogió seguir a Elías, no se quedó en Gilgal. Veamos otra cosa que pasó en Gilgal. 1 Samuel 11. Y fue todo el pueblo a Gilgal e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Ustedes recuerdan que el pueblo exigió un rey, no era la voluntad de Dios. El gobierno que tenía el pueblo de Israel era un gobierno dirigido por Dios a través de los profetas. Y eso era lo que Dios quería para su pueblo. Pero su pueblo no se contentó con eso, quería rey. E insistió tanto que Dios les puso un rey, que no les resultó muy bueno al fin. Pero ahí en Gilgal pidieron rey. Y en Gilgal invistieron a Saúl como rey. Pero ahí mismo, Saúl entonces perdió su reino por desobediencia al Señor. O sea, en un tiempo él tuvo una relación de recibir la revelación y fue obediente al Señor. Pero cuando eso paró, él perdió su reino. Y todo esto tiene que ver con Gilgal. Entonces, Eliseo dice, yo no me quedo en Gilgal, yo voy contigo. Veámoslo así, Dios te saca de Egipto, estás en Egipto, estás oprimido por Egipto y estás deseando ver la gloria y el poder de Dios que te liberen y que te saquen de ahí. Entonces Dios interviene milagrosamente en tu vida y tú estás en esa etapa de enamoramiento con Dios. Y por fin salen de Egipto y comienzan a caminar por el desierto. Y en el desierto estás recibiendo maná, estás siendo alimentado por Dios. Y está la columna de fuego por noche, la nube de gloria guiándolos en el día y el maná fresco cada día. Hay una dependencia total de Dios. Aunque las condiciones son bien duras en el desierto, hay una dependencia total de Dios. Pero llega a Gilgal, ahí cesa el maná. Ya se acabó la columna de fuego, se acabó la guianza de la nube. O sea, se quita ya esa dependencia tan grande de Dios y se acomoda y se enfría. Y ahí es donde viene el enfriamiento espiritual, en Gilgal. Eso es lo que estamos hablando. Y hay un recorrido del cristiano que no debe quedarse en ninguna de esas partes. Hay algo que es importante que lo entendamos. En los recorridos, en los viajes que Dios nos lleva, no hay viajes de vuelo directo. Siempre Dios nos hace hacer paradas, porque esas paradas tienen un propósito en nuestra vida. Cada parada que hacemos a través de ese viaje tiene un propósito de Dios y no nos podemos brincar ninguna de esas paradas, porque entonces perderemos lo que teníamos que aprender en ese lugar. Por eso no podemos quedarnos ahí. En Gilgal, las personas que están en Gilgal se sienten cómodas porque no hay ataque espiritual, porque hay un conformismo religioso, no hay nadie sanando enfermos, no hay nadie recibiendo profecías, no hay nadie echando demonios, ahí no está pasando nada de poder. Hay palabra, pero es el fruto de la tierra, no el maná para esta época. Eso es Gilgal. Y por eso no debemos quedarnos ahí. Dios nos pasa ahí, ¿por qué? Porque es una prueba para nosotros. Es una prueba no quedarnos en Gilgal. Muchas personas escogen quedarse ahí. Es más cómodo, no hay que pelear contra el enemigo. No pasa
Ahora, eso sí, si te enfermas en Gilgal, pobre de ti, porque ahí no te vas a sanar. Ahí no hay poder de resurrección en Gilgal. Hay palabra, pero no es la palabra de Dios para esta época, exactamente revelada, el maná fresco para ese día. Entonces, ellos avanzan hacia Betel. Y en Betel, veamos Génesis 28, 10 al 22. ¿Qué es lo que pasa? Cosas que han pasado allá en Betel. ¿Qué significa Betel? Génesis 28, 10 al 22. Dios se aparece a Jacob en Betel. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Hay un encuentro profundo con Dios en Betel. Hay revelación de Dios para tu vida en Betel. Hay promesa que Dios te da en Betel. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Eso es Betel. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto en Betel. Hay pacto, no solo revelación de Dios hacia tu vida, sino que hay pacto tuyo hacia Dios. Betel es un lugar de entrega total tuya hacia Dios. Un lugar de decisión, un lugar que va a marcar el resto de tu vida. El tipo de decisiones que vas a tomar en Betel son las que van a marcar el rumbo de tu vida de ahí en adelante. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. O sea, tú y solo tú serás mi Dios, a ti te serviré. Es un momento de entrega y de decisión total. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo, apartaré para ti.
Un lugar de encuentro con Dios, de revelación de Dios para tu vida, de decisión, de compromiso total. Vamos a Génesis 31:13. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra, le dice Dios en otra ocasión, y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Dios vuelve a recordar Betel. Betel era importante para Dios. 35, 1-5. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Ven, aquí hablamos que se quita toda otra adoración, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y cuál fue el resultado de haber dado ese paso de entrega total a Dios y de dejar todo otro obstáculo, salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Hay una protección total de Dios sobre la persona que hace ese pacto total con Él en Betel. Y tú, si tú quieres llegar al lugar donde vas a obtener la doble unción del Espíritu Santo, tienes que pasar por Gilgal, por una etapa de religiosidad vacía, para que veas que eso no es lo que tú quieres. Tienes que pasar por Betel, un lugar de compromiso, de decisiones profundas, de entrega total al Señor. Es una de las paradas en ese camino. Y luego llegan a Jericó. Josué 2. Vamos a Josué. ¿Qué pasa en Jericó? Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles, andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los hombres y los había escondido. Y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran.
Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Vemos aquí en Jericó, Josué envía espías. Jericó es un lugar donde va a haber enfrentamiento con el enemigo. Es un lugar de batalla y tú tienes que pasar por Jericó, te guste o no te guste. En Jericó hay que andar con cautela. Es territorio enemigo. Y nos recuerda Mateo 10:16, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Hay peligro de muerte ahí en Jericó. Josué 5:13-15. Ahí en Jericó, en las afueras, cuando ya va a entrar, Josué se topa con quién. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Quién era esta persona? Recuerden que cada vez que aparecía un ángel y los seres humanos trataban de adorarlo, ¿qué decía el ángel? Ponte de pie, no me adores, yo no soy Dios, yo soy siervo de Dios como tú. Pero en este caso él no le dijo ponte de pie, le dijo quítate el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Obviamente es Jesús antes de su encarnación. Ahí hay un encuentro con Jesús, el príncipe de los ejércitos de los cielos. Es lugar de guerra espiritual. Y cuando llegues a Jericó, tienes primero para entrar a Jericó que encontrarte con el príncipe de los ejércitos de los cielos, para poder ser capacitado para enfrentar esa guerra que vas a enfrentar. Y luego en Josué 6 vemos todo lo que sucede ahí. 6:1. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. A causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Busquemos Lucas 11:21. Este pasaje de que estaba bien cerrada nos recuerda. Lucas 11. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Así estaba Jericó, bien cerrado, como está Satanás, como están todos los demonios cuando se sienten seguros con todo lo que ellos han robado. Están en su palacio, pero dice, cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas el que confiaba y reparte el botín. Eso es lo que nos toca a nosotros hacer.
en Jericó. Volviendo a Josué, Josué 6, 2. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Dios entrega en Jericó el enemigo en nuestras manos, pero no sin una lucha. Va a haber lucha. De antemano se aparece Jesús y nos dice, yo te he entregado a Jericó y a su rey. Pero no le dice, tú no tienes que pelear. Simplemente le dice que el resultado de esa batalla va a ser victoria. Pero la lucha la vamos a tener que dar. En Jericó, dice en el 6.3, Dios le da la estrategia de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho, hacia adelante. ¿Cómo se pelea en Jericó? Ahí vemos. Primero se obtiene la estrategia de guerra de Jehová, de los ejércitos, del príncipe que es Jesús. Se pelea obteniendo la estrategia de Dios, con obediencia. Cada detalle del plan tenía que ser obedecido, si no el asunto no iba a funcionar. Con perseverancia. Ellos marcharon 7 días. Perseveraron los 7 días que Dios los puso a marchar. Se pelea con fe. Los primeros 6 días no pasó nada. Muchos pueden haberse abierto al desánimo. ¿Qué es lo que pasa? Antitos de que ya va a llegar el cumplimiento de la promesa de Dios. Ellos mantuvieron su fe hasta el final. Y aunque los primeros 6 días no pasó nada, igual el 7º día ellos dieron las 7 vueltas que les habían sido encargadas. Se pelea con la unción que Dios ha puesto en nuestra boca. Porque a ellos, cuando oyeron la bocina, tenían que gritar, y todos gritaron. Esa fue su arma, poder de Dios que salió de su boca. Todo el pueblo unido gritó, y eso hizo que los muros se derrumbaran, porque era obediencia al plan de Dios. Se pelea con la presencia de Dios, porque dice en el verso 8, y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová. O sea, y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. El arca del pacto estaba en medio de ellos. Eso aseguraba el poder de Dios con ellos, la presencia de Dios. Se pelea con música. Ellos tocaban bocina. Se alababa al Señor. Así es otra arma de guerra en Jericó. Luego dice en el 18 y 19, una orden para ellos. Pero vosotros guardaos del anatema. Ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Se les prohíbe tocar lo de Jericó. No se pelea por interés personal, por obtener algo material. Se pelea por obediencia a Dios. Se pelea con lealtad. Ellos cumplieron su promesa a Rahab. Fueron fieles, destruyeron todo, menos a Rahab y a su familia y a todo lo que era de ella. Fueron leales, aún con una persona
que era sucia como Rahab. Pero ellos fueron leales, porque se pelea con lealtad. Sin lealtad no se puede ganar. En el verso 9 y 10. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga gritar. Entonces gritaréis. Hay una organización bien clara que tiene que darse para que un ejército avance en el nombre de Jehová de los ejércitos. Tiene que estar todo en orden y tiene que haber acatamiento de cada orden. Dice, ni una palabra salga de la boca de ustedes mientras marchan. Nadie puede hablar, nadie diga nada. Tiene que haber silencio total, solo las bocinas. Y cuando ustedes oigan que hay que gritar, ahí sí, todos gritan. Se pelea con unidad. Todos tenían una parte y cada parte era importante. Y el pueblo venció porque tuvo unidad y porque tuvo la organización y respetó la organización que Dios puso. Y en el verso 26, en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Hubo destrucción completa. Y cuando se pelea con Dios, así es, hermanos. El enemigo es destruido totalmente, no queda nada. En Jericó, hermanos, el muro cae. Muchos de ustedes en este momento se encuentran en Jericó, peleando contra el enemigo. Han pasado, ya han salido de Gilgal, ya han pasado por Betel, tomando sus decisiones de servir a Dios nada más y quitando todo Dios ajeno. Ahora están en Jericó y ahí comienza la batalla. Y ahí usted puede pasar años en Jericó, porque ahí usted es probado en guerra y es forjado como un guerrero. Y ahí Dios permite que Satanás venga con todo lo que él tiene contra su vida. Ahí se vuelven sus parientes contra usted, ahí tiene problemas económicos, ahí tiene problemas laborales, ahí se le vienen todas las huestes del infierno contra usted, porque eso es lo que toca pasar en Jericó. Dios lo ha permitido. Y muchas personas cuando llegan a Jericó dicen: ay Señor, me equivoqué, este no era el lugar donde yo tenía que estar. No, hermano, ahí es precisamente donde Dios lo puso, porque necesita convertirlo en un guerrero. Y no crea que porque está viviendo todo esto contra usted, usted está en el lugar equivocado. Usted está exactamente donde tiene que estar, en Jericó. Pero con usted está el príncipe de los ejércitos de los cielos. Y ahí usted va a usar todo lo que Dios le ha mostrado a lo largo del camino. Y si usted está, que ya no, porque está en Jericó y ya no aguanta estar en Jericó, hermano, la buena noticia es que allá está el Jordán. Solo falta una parada más y es el Jordán. Y ahí en el Jordán es donde viene la promesa de la doble unción. Así que no afloje, hermano. Aunque usted sienta que ya no puede enfrentar un demonio más, que ya no aguanta un golpe más, usted va a aguantar hasta el final, porque el Señor se lo promete. Y ahí van a caer. Tal vez usted está en la sexta vuelta, hermano, pero falta una más, falta un día más. Y esas 7 vueltas le aseguran que los muros van a caer. Y van a caer, hermano. No deje que el enemigo le haga creer que no van a caer. Esos muros se van a venir abajo en Jericó.
Y de ahí va a resurgir el milagro en su vida. Y se van a comenzar a acomodar todas las cosas que se tienen que acomodar en su vida. Así que si usted está hoy en Jericó, no afloje. Mire el Jordán, levante los ojos y mire al Jordán y vea que usted va para el Jordán. Y mire las promesas que va a obtener ahí. Es necesario que pases por Jericó. Y mucho hijo de Dios no obtiene la doble porción del Espíritu de Dios porque no quiere pasar por Jericó, porque no quiere nada de eso con demonios y enfrentar al diablo. No, yo no quiero nada de eso. Si usted no pasa por Jericó, usted no obtiene la doble unción. Vamos al Jordán. Volvamos para ver el recorrido. Segunda Reyes 2, estábamos viendo el recorrido de Elías y Eliseo. Y quiero recordarte algo, hermano. Elías acompañó a Eliseo todo el camino. Y recuerdan que Elías es tipo de quién? Es tipo de Jesús. Y Eliseo es tipo de los creyentes. Elías estuvo con Eliseo en Gilgal, en Betel, en Jericó y hasta llegar al Jordán. Y esa es la promesa de Dios para tu vida. Que Jesús va a estar contigo todo el recorrido, aún en Jericó. Va a pasar ciertas cosas. En Gilgal se vuelven contra ti, ¿quiénes? Los líderes religiosos, los pastores, los teólogos, todo lo que es religiosidad como con Jesús, los fariseos, los saduceos, todo el mundo que eran los doctores de la ley, vueltos contra Jesús. Ese fue el Gilgal de Jesús. Eso va a pasar en tu vida. En Betel se va a volver la familia contra ti, como Jacob que tuvo los problemas con su hermano. En Betel vas a tener, y ese va a ser uno de los puntos más difíciles para ti. Cuando tu familia se vuelve contra ti, contra tu llamado, contra lo que tú estás haciendo y no quiere entender ni apoyarte. Ese va a ser uno de los pasos más difíciles para ti, y eso se da en Betel. En Jericó es el diablo el que se vuelve contra ti. Y di una cosa, hermano, cuando en Betel, recuerda que en Betel es que tú le entregas a Dios todo. Y le dices, Señor, tú serás mi Dios y te deshaces de los dioses ajenos, ¿ok? Al primero que te vas a topar cuando tú haces eso no es al Espíritu Santo. Es al diablo, y por eso tienes que ir a Jericó. Porque el diablo va a venir y le va a decir, no, un momentito, tú acabas de decirle a Dios que le entregas todo, pero déjame mostrarte todo lo que yo te puedo dar si tú no haces eso. Mira todo, y ahí tenemos el Betel de Jesús. Ok, cuando el diablo le pone todos los reinos de la tierra y le dice, todo eso te daré si tú me adoras y me sirves. Tú vas a tener una oferta en el camino de esa naturaleza. Dios lo va a permitir, porque ahí en esa decisión que haces en Betel es que vas a decidir. Y en Jericó es que enfrentas a Satanás y le dices, no, Satanás, no me interesa nada de lo que me estás ofreciendo, nada. Yo he prometido servir a Dios y sigo hacia el Jordán. Vemos entonces, verso 2 habíamos quedado. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó.
Siempre Dios nos pasa y nos dice, quédate, para ver si vamos a quedarnos o si vamos a decir, no, Señor, yo quiero seguirte a ti. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Él respondió, sí, lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Eliseo estaba decidido a obtener la doble porción del Espíritu de Dios y no aflojó sobre el camino y fue a todos esos lugares. Estuvo dispuesto a pasar por Gilgal, por Betel, por Jericó hasta llegar al Jordán, porque sabía lo que le esperaba en el Jordán. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pasaron delante a lo lejos y ellos dos se pararon junto al Jordán. Y en Jordán, después de que los muros caen en Jericó, hermanos, en Jordán comienza a pasar lo bueno. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y otro lado y pasaron ambos por lo seco. Será el primer milagro ahí, en ese recorrido. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, ok, Eliseo, hiciste bien, no te despegaste de mí ni un momento, hiciste todo el recorrido y aguantaste. Ahora sí, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Ese es el premio a su perseverancia. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí, nada más. Una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Ahí tienes que agarrarte de lo que ves. Hay visión en el Jordán. Hay visión. Y si tú logras ver esa visión y no dejar que te sea quitada, si tú no quitas tus ojos de sobre Jesús y ves lo que tienes que ver, tú recibirás la doble porción del Espíritu. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego, con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, lo pudo ver, viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio, pero qué importa, vio lo que tenía que ver, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. ¿Por qué? Porque él vio el manto bajando. Él vio lo que tenía que ver, vio la unción, la doble porción del Espíritu y dice, ya esto no lo necesito. Y se quitó su ropa
y tomó el manto y se lo puso y obtuvo lo que pidió. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Ahora sí, dice Eliseo, vamos a ver. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? ¿Quién era el Dios de Elías? Obviamente ahí lo que está haciendo es lo que hacemos nosotros en el nombre de Jesús. ¿Dónde está el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y otro lado y pasó Eliseo. Después de Jericó, hermano, después de ver lo que tienes que ver y no quitar tus ojos ni un momento para que no se te vaya a pasar la visión, después de recibir la unción, se da el milagro. Viéndolo, los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. No es el espíritu de Elías propiamente. ¿Quién era el espíritu que estaba sobre Elías? Es el Espíritu Santo, no confundamos, eso no es espiritismo. El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Cuando tú obtengas la doble porción del Espíritu que tú andas buscando, habrá reconocimiento. En Jericó, hermano, tú vas a obtener reconocimiento del infierno y te conviene. Cuando los demonios te vean ganándole a Satanás, tú obtienes reconocimiento. Y de ahí en adelante dicen, tengan cuidado con ese venció a nuestro líder. Ténganle cuidado, reconocimiento en el infierno, reconocimiento en el cielo, porque los ángeles de Dios también lo van a ver y van a aplaudir. Y obtendrás reconocimiento en la tierra. Dice que viéndolo, los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo y vinieron a recibirlo y se postraron delante de él. Hay reconocimiento para ti. No es para que tú simplemente te sientas famoso o importante. Es el resultado de ese recorrido. Y por derecho tendrás reconocimiento del infierno, del cielo y de los hombres. Porque habrá gran unción en tu vida y habrá demostración del poder de Dios en tu vida. Y todos tendrán que reconocer, incluyendo a los demonios, que hay poder de Dios sobre tu vida. Y eso te conviene en esta vida, hermano. Vamos a seguir un poquitito más. Quiero que vean algo. La unción, cuando vino sobre Eliseo, ¿en qué momento? Primero él quitó sus vestiduras viejas, porque lo que quería era el manto nuevo. Segundo, él no sintió ese poder hasta que él cogió el manto y dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Hasta que él hizo lo que tenía que hacer, hasta que dio el paso en fe, sabiendo que los profetas estaban ahí viendo. Y que si no pasaba nada se iban a burlar. En ese momento recibió Eliseo la unción. Y así va a ser en tu vida, hermano.
Yo recuerdo la primera vez que yo enfrenté a un demonio. Yo no recibí el poder de Dios para enfrentarlo. Yo no sentí algo ahí antes de abrir mi boca. ¿Cuándo recibí ese poder? ¿Cuándo comenzó a fluir? Cuando yo abrí mi boca y le dije en el nombre de Jesús, te expulso de esta persona. En el momento que tú abres tu boca y te lanzas, ahí fluye el poder de Dios, no antes. Y apunten esto, Dios nunca se adelanta, pero tampoco jamás se atrasa. Nunca llega antes Dios para probar tu fe. Llega en el momento exacto, nunca llega tarde. Esto tienes que tenerlo bien claro, para que guíes tu vida por eso. Terminemos viendo lo que pasa en el 19 al 22. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal, y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Echó sal en las aguas y las aguas fueron sanadas. ¿Qué nos dice a nosotros Jesús? Nosotros somos la sal de la tierra. ¿Qué es la labor de la sal? Parar la corrupción. Hermanos, el mundo no sabe cuánto debiera agradecernos nuestra presencia en esta tierra. Porque si nosotros que somos la sal no estuviéramos aquí, la corrupción hubiera alcanzado todo. Es nuestra presencia, que somos la sal de esta tierra, la que detiene corrupción, la que guarda la tierra. Y nosotros que somos la luz, hemos impedido que las tinieblas cubran esta tierra. El mundo no lo sabe, pero tiene mucho que agradecernos por el solo hecho de que estamos en esta tierra. Nuestra sola presencia aquí es sal y es luz. Y nunca olvides eso. Segunda Reyes 13, 21, ya lo último. Segunda Reyes 13, 21. Aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Ya no ha avanzado mucho, Eliseo está muerto, ¿ok? Alguien estaba ahí con un muerto y en eso vino un ataque y lo tiraron simplemente, no hubo tiempo para enterrarlo, lo tiraron dentro del sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. ¿Se imaginan el poder que había en Eliseo, hermanos? Que aún muerto, sus huesos eran capaces de resucitar un muerto. ¿Cuántos quieren ese poder, hermanos? Yo por lo menos voy tras eso. Yo no sé cuánto me falta, pero yo voy tras eso. Yo no quiero esperar a que sean mis huesos. Yo quiero en vida resucitar muertos. Pero me gustaría que aún mis huesos tuvieran tal unción que pudieran hacer eso.
El pueblo de Dios no debe conformarse con menos. Si eso está a nuestra disposición, hermanos, ¿por qué nos vamos a quedar en Gilgal con una religión vacía, muerta y ritualista? Avancemos hacia el Jordán, obtengamos la doble porción del Espíritu y comencemos a hacer señales, milagros y prodigios en el nombre de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, en este momento, tú sabes dónde va cada uno en su recorrido, Señor. Tú eres el que lo estás acompañando a cada uno. Tú sabes quiénes están pegados ahí en Gilgal, pasándola bien y bien acomodados en las bancas en Gilgal. Tú sabes quién ha avanzado hacia Betel, Señor, y está luchando consigo mismo y contigo para poner abajo en esas áreas que le está costando, pero que quiere someterse totalmente a ti y dejar todo estorbo en la relación contigo. Tú sabes quiénes están en Jericó, Señor, de avanzada contra el enemigo y recibiendo ataque tras ataque tras ataque, sintiendo que esto nunca se va a acabar, Señor. Te pido que los fortalezcas a los que están en Jericó. Y habrá algunos, Señor, que ya están llegando al Jordán. Y yo te pido que al igual que Eliseo, cada uno, Señor, de los que queremos estar en el Jordán recibiendo esa doble porción de tu Espíritu, tengamos, Señor, la fuerza de seguir hasta llegar ahí. Y una vez que lo obtengamos, tengamos la entrega para ponerlo a tu servicio, ser sal para descontaminar las aguas de este mundo. En el nombre de Jesús, recibimos esto, Señor, recibimos lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Gracias, Señor, que esta semilla que ha sido sembrada no sea arrebatada, que no despeguen los ojos ni un momento, Señor, de la visión que tienen que estar viendo, para que no sean distraídos y vean lo que tienen que ver y obtengan lo que tienen que obtener a través de esa visión. En el nombre de Cristo.